Pero vamos a comenzar con los números mandan. Y los números que mandan esta semana es el relevamiento de expectativas de mercado que publicó el Banco Central, que elabora un sondeo entre 50 consultoras privadas y los pronósticos de esas consultoras privadas, que para diciembre están mostrando esta escalera, ¿no? Según las consultoras privadas, diciembre va a terminar con una tasa de interés de referencia similar a la que hoy ha fijado el Banco Central, en 28,75%, casi 29%, una inflación del 23,5% para el año y un dólar que va a cerrar algunos centavos por arriba de la cotización actual en 17,80, un dólar que está prácticamente planchado y que va a haber subido en el año solo 9,2%. Esta previsión de los economistas para este año indica, primero, que ha sido una muy mala inversión el dólar, ya lo comentamos la semana pasada, ha perdido más de la mitad frente a la inflación, pero ha sido prácticamente un tercio de la tasa de interés en pesos. Es decir, que los que apostaron al dólar o de alguna manera acumularon dólares en el colchón han perdido poder adquisitivo y han perdido también una posibilidad de revalorizar sus ahorros. Estamos contando también que, pese a esta situación, la clase media sigue comprando dólares, 1.300 millones de dólares al año, y que eso responde a otras cuestiones, entre otras, justamente, que lo único que ha quedado barato en la Argentina este año ha sido el dólar, y eso en la Argentina se conoce. En algún momento el argentino con capacidad de ahorro piensa que el dólar puede recuperar terreno. Pero fíjense esta inflación, que en el área metropolitana va a estar más cerca de 24%, hay que ver cómo cierra diciembre, pero va a estar más cerca de 24% que de 23,5%. Es una inflación que está muy por arriba de la meta máxima de inflación que se fijó el Banco Central para este año, que estaba en 17%. Y eso es lo que lleva que la inflación todavía esté por arriba, desbordando todas las metas del Banco Central, a Federico Sturzenegger a tener una tasa de interés cercana al 30%. Fíjense lo que están pensando las 50 consultoras privadas en este relevamiento de expectativas de mercado para el año 2018. ¿Qué puede pasar con esta escalera, tasa de interés, inflación y dólar en el año 2018? Según este relevamiento, el año que viene de nuevo, la tasa de interés en pesos le va a ganar a la inflación, pero la inflación va a ser 17,5%, según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, y el dólar se va a quedar atrasado frente a la inflación y la tasa de interés, pero no tan atrasado como este año, aumentaría un 14% y a diciembre del 2018 cerraría en 20 pesos con 30 centavos. Ahora, detengámonos en este número. 17,5% es lo que la mayoría de los economistas piensan que va a ser la inflación el año que viene, y es muy por encima de la meta de inflación que fijó el gobierno y el Banco Central para el año que viene, que es 10%. Justamente porque nadie cree en la meta del Banco Central de 10%, una inflación entre 8 y 12%, 10% promedio para el año que viene, es que Federico Sturzenegger está manteniendo este año una tasa de interés muy elevada, de casi 30%. Fíjense, si efectivamente el presidente del Banco Central pensara que de acá a un año la inflación va a ser del 10%, una tasa de 30% de tasa de interés es elevadísima, pero como justamente piensa que está desbordada la meta para el año próximo, mantiene una tasa de interés muy elevada. Y esto, que nadie crea que la inflación se pueda desacelerar como había proyectado el gobierno y el Banco Central, está planteando un verdadero dilema para la dupla Macri de un lado y Sturzenegger, el presidente del Banco Central, del otro. Y ese dilema es: ¿qué va a pasar con el crecimiento de la economía el año próximo y qué va a pasar con la meta de inflación? Las dos cosas a esta altura, teniendo en cuenta lo que está haciendo el Banco Central, parece inviable. O la economía crece 3,5%, como pronostica el gobierno para el año que viene, o la meta de inflación se cumple del 10%. Estas dos cosas, que la economía el año que viene crezca 3,5%, es decir, más que este año, que va a crecer 3%, y que la inflación se desacelere abruptamente al 10%, hoy es prácticamente imposible. O una cosa
o la otra. ¿Y de qué depende esto? Bueno, justamente de la tasa de interés que fija el Banco Central Federico Sturzenegger, que hoy está cerca del 30% y el propio Sturzenegger dijo que va a mantener en estos niveles hasta que no se desacelere fuerte la inflación. Bueno, acá está el planteo. ¿Qué va a sacrificar Macri? ¿La tasa de crecimiento del 3,5% para el año que viene o la meta de inflación del Banco Central del 10%? Si el Banco Central mantiene estas tasas de interés muy elevadas, y Sturzenegger dijo que por lo menos hasta abril iban a seguir en estos niveles. Fíjense que si el gobierno sigue con el escalonamiento de aumentos tarifarios en diciembre y después en febrero, marzo y abril, todo indica que hasta junio del año que viene, por lo menos, la inflación anual estaría arriba del 20%, tal vez 21%, 20%, el doble de lo que está pronosticando para el año que viene el Banco Central. Si hasta mediados del año que viene el Banco Central mantiene tasas de interés muy elevadas, bueno, claramente una tasa de interés más elevada va a significar, ya está ocurriendo, que se pinche el boom de créditos, no solamente crédito hipotecario, sino también crédito para comprar autos o créditos para el consumo en general. De esa manera también habría un mayor atraso cambiario, porque con la tasa de interés alta entran muchos dólares a la economía argentina y el dólar seguiría planchado, como en los últimos meses. Habría menos crecimiento y menos inflación. Si el gobierno optara finalmente por tratar de acercarse a esta meta con tasas de interés muy elevadas, bueno, se alejaría de esta meta de crecimiento del 3,5%. Si al revés, la meta fuera mantener el crecimiento y empezar a bajar Sturzenegger la tasa de interés, pese a que no le dan los números con la tasa de inflación, bueno, podría mantenerse este nivel de expansión del crédito, pero muy fuerte. El crédito hipotecario ha crecido más del 70-80% en el último año. Habría menos atraso cambiario, porque una tasa de interés más baja seguramente habría mayor demanda de dólares y menor ingreso de dólares financieros. Habría mayor crecimiento, muy probablemente, no solamente por el boom de crédito, sino también por algún tipo de recuperación de las exportaciones que están muy golpeadas por el dólar barato, pero también tendrían más inflación. Ahí está el dilema planteado. ¿Qué va a sacrificar Macri? En todo caso, lo discutirá con Sturzenegger, la tasa de crecimiento del 3,5% o la meta de inflación de solo 10% para el año que viene. Las dos cosas a esta altura ya pueden decir